Les damos la bienvenida a este conversatorio denominado La inteligencia artificial y el futuro del trabajo, que ha sido desarrollado en conjunto entre la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que lamentablemente no pudo venir ninguna de sus representantes, así que manda sus disculpas, y Congreso del Futuro, versión 2024, quienes gentilmente nos invitaron a coorganizar esta actividad. El conversatorio de hoy va a estar dirigido por Macarena Rojas Ábalos y dentro de nuestros panelistas tenemos a Jan Lafortune, a Juan Reuter, Sofía Trejos, Mauricio Araya y Francisca Gutiérrez. Todos ellos y ellas pertenecen a la red de centros ANID y saludamos especialmente a Sofía Trejo, quien es la panelista internacional invitada para este Congreso del Futuro 2024. Bueno, la importancia de la actividad que tiene hoy es que la inteligencia artificial, como bien sabemos, ha estado moldeando todas las relaciones de la sociedad, y en el caso del trabajo es un tema que sin duda nos interesa saber qué va a pasar en el futuro. Así que bienvenidos a los panelistas y bienvenida Macarena. Ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, para partir, quiero dar gracias también a la ANID, a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y a Congreso Futuro por generar este espacio. Como lo mencionaban, estas son temáticas de interés público. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, con su desarrollo y obviamente con el trabajo? Así que vamos a tratar de dialogar y hacer algo más o menos interesante para ustedes. Espero que podamos también tener un espacio para preguntas. Tenemos que desocupar la sala sí o sí a las 10:30, así que tenemos tiempo, aunque... no tenemos tanto tiempo. Voy a tratar de ir más o menos rápido. Bueno, les presento. A mi lado está Francisca Gutiérrez, doctora en Sociología, profesora asociada de la Universidad Austral de Chile e investigadora del Centro de Estudios para el Conflicto Social y la Cohesión Social, COES. Luego tenemos Mauricio Araya, que es doctor en Informática, académico de la Universidad Federico Santa María, investigador del Centro Avanzado en Ingeniería Eléctrica. A su lado, como habían dicho, Sofía Trejo, que es doctora en Matemática y profesora en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y de la UNAM. Es investigadora en la Barcelona Supercomputing Center, donde trabaja en aspectos éticos, sociales, políticos y culturales de la inteligencia artificial. Luego estamos con Juan Reuter, que es doctor en Ciencia de la Computación, profesor asociado de la Católica y director alterno del Instituto Milenio de Investigación sobre los Fundamentos de los Datos. Y finalmente nos acompaña Jan Lafortune, que es doctora en Economía, profesora titular y directora de investigación en el Instituto de Economía de la Católica. Y además es directora del Núcleo Milenio sobre Evolución del Trabajo. Con ellos vamos a ir dialogando. Y para partir, quisiera ir con Sofía, para que nos diera una mirada amplia sobre a tu parecer, ¿cuáles son los impactos que está teniendo la inteligencia artificial en el trabajo? ¿Lo podemos dividir? Hola. Sí. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Pues bueno, yo creo que en general hay un enfoque bastante grande en la cantidad de trabajos que se van a perder o la cantidad de trabajos que se van a generar pues en relación con inteligencia artificial y automatización, pero a mí me parece que uno de los temas que es bastante poco hablado es en realidad la calidad de los trabajos que se están teniendo o la calidad de los trabajos que se van a generar. Entonces yo quería reflexionar un poco sobre los trabajos que ya están, que están relacionados con estas tecnologías, ¿no? Y pues lo que estamos viendo en general es que estos nuevos trabajos son trabajos sumamente precarizados, que no tienen prestaciones, que no tienen vacaciones, que no tienes acceso a pensión, que no tienes acceso a salud, ¿no? Este tipo de trabajos muchas veces son gestionados a través de plataformas, ¿no? Pueden ser repartidores, pueden ser conductores, ¿no? Pero también hay una nueva serie de trabajadores que trabajan en espacios digitales. Entonces, creo que es muy importante darnos cuenta que si bien sí se están creando nuevos trabajos, la calidad de los nuevos trabajos que se están generando es bastante preocupante.
Y otro fenómeno que me parece que es bastante importante señalar también es que la inteligencia artificial actualmente se usa mucho para vigilar a los trabajadores, y justamente muchos de estos trabajadores que trabajan en plataformas digitales, pues lo que pasa es que en general, por ejemplo, sus cargas laborales, tanto los horarios como las tareas que tienen que realizar, son definidas por los algoritmos. Entonces, estos algoritmos en general están diseñados para maximizar las ganancias de las empresas para quienes están siendo diseñados, y no para maximizar o tomar en consideración el bienestar de las personas que trabajan, ¿no? Uno de los ejemplos más claros, y ha sido bastante estudiado, es el caso de Amazon, por ejemplo, de las personas que trabajan en los centros que se dedican a hacer los envíos, o las personas que trabajan como repartidores. Ellos, sus cargas laborales y sus horarios son definidos por estos algoritmos. Entonces, para que tengan una idea, estas personas trabajan sin tener recesos adecuados. Entonces, si eres mujer y tienes, por ejemplo, requerimientos específicos cuando estás menstruando o algo así, no es como que tengas espacio para ir más tiempo al baño o de este tipo de consideraciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando es incluso estas personas ni siquiera tienen recesos para ir al baño. Entonces, hay veces que tienen que ir al baño en botellas. Esto son cosas que se han reportado, ¿no? De gente que ha estado haciendo estudios ahí. También como tienen cargas laborales muy pesadas porque tienen que satisfacer estas como cotas algorítmicas, sufren muchos accidentes. Y también, por ejemplo, en el caso de Amazon, incluso ya hay comunidades que viven como a las afueras, ya se crearon como ciudades periféricas donde trabajan estos trabajadores, ¿no? en estos lugares. Y algo que también es muy importante es que existe una enorme cantidad de despidos y de reemplazos sobre estos trabajos, porque en general, si tú no cumples las cotas algorítmicas, es como, bueno, tal vez te dan una como tarjeta amarilla, pero la siguiente ya te despiden. Y entonces, pues hay un gran problema con la calidad, pero también como con la capacidad de mantener esos empleos. Entonces, eso es un poco lo que me gustaría poner ahora sobre la mesa. O sea, planteas un escenario bien sombrío en algunos aspectos, y tenemos, no sé si se escucha, ¿sí? Sí. Mencionas aspectos que son importantes desde la sociología, de cómo nos relacionamos con el trabajo, y también desde la economía. Me gustaría seguir contigo, Francisca. ¿Cómo afecta entonces a la ciudadanía, ¿no? El tema de estos trabajos que plantea la Sofía? Este funciona, perfecto. Bueno, muchas gracias, Macarena. Bueno, gracias a todos y a todas por estar acá. A mí me gusta la pregunta como la reformulaste ahora, porque cuando nos invitaron a este panel nos plantearon la pregunta de cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito del trabajo. Y yo quería partir haciendo esta declaración, que quizás es un poco política, que me parece súper importante. En vez de preguntarnos sobre qué es lo que va a suceder, preguntarnos sobre qué es lo que está sucediendo en el momento y cuáles son los conflictos que están surgiendo a raíz de esto. ¿Y por qué hago este pequeño cambio? Porque creo que es muy importante que entendamos y que nos hagamos cargo del hecho de que la implementación de la inteligencia artificial y tecnologías que automatizan procesos y sus efectos en el trabajo es un fenómeno que está constantemente en cuestionamiento, que genera respuestas y que genera negociaciones permanentes, no solamente a nivel de Estado, a nivel de regulación, sino que también a nivel de las organizaciones. Lamentablemente, creo que la discusión o el debate público sobre inteligencia artificial y los efectos sobre el trabajo está muy atravesado por discursos que ignoran este carácter dinámico y maleable de la inteligencia artificial. Y creo que eso no es inocuo. Para hacer el punto, quería contarles como anécdota de que cuando nos invitaron hice el ejercicio, en parte para reírme, pero también en parte por curiosidad sincera, de poner en ChatGPT qué pensaba ChatGPT respecto a los impactos de la inteligencia artificial en el trabajo. Y adivinen cuál fue la respuesta. Principalmente puras cosas positivas. Había un discurso muy optimista de ChatGPT y yo tuve que después hacer la réplica y preguntarle, bueno, ¿y cuáles son los aspectos críticos del impacto? Y ahí recién me lanzó todas las cosas que estamos conversando y que Sofía muy bien dijo en su primera intervención. Y esto se lo digo para dar cuenta de que los discursos sobre la tecnología y sus impactos no son neutros. Hay intereses detrás de esos discursos, de intereses que pueden ser muy concretos.
por ejemplo, aquellos ligados a multinacionales u a otro tipo de actores, ¿ya? Entonces creo que es muy importante, y esto es parte de mi respuesta, en el fondo es muy importante que los ciudadanos y las ciudadanas nos apropiemos del discurso sobre la tecnología, ¿ya? Y entendamos que la tecnología, sea la inteligencia artificial o cualquier otra, y sus efectos dependen de cómo nosotros le estamos dando forma cotidianamente, no solamente a la discusión regulatoria, sino que también a un nivel más microsocial, en nuestras instituciones, en nuestras empresas, etc. Para responder ya más concretamente la pregunta, yo soy socióloga del trabajo y me dedico a estudiar en este momento sobre todo trabajo de plataforma, entonces ese es el ámbito que tengo más claro, pero también hemos hecho investigaciones en otros sectores más tradicionales donde esta tecnología ya está siendo aplicada. Y quiero responder a la pregunta sobre los impactos a partir del caso concreto de inteligencia artificial y otras tecnologías que están siendo aplicadas en empresas para la gestión de personas en concreto, ¿ya? Yo no sé si ustedes están en organizaciones donde ya se utilice, pero ya existe, créanlo o no, la tecnología suficiente para que cambiemos a nuestros jefes o jefas por sistemas inteligentes, ¿ya? Existe ya automatización, por ejemplo, de procesos de reclutamiento y selección. Hay muchas plataformas nacionales e internacionales que ofrecen el servicio a empresa para hacerse cargo de todo el proceso de selección de personas. Uno manda los currículums, piensa que hay alguien leyéndolo con mucho afán, pero resulta que muchas veces es una inteligencia artificial o un sistema con una tecnología que clasifica automáticamente nuestros currículums, los deja a unos de lado, a otros los deja en la pila que va a ser evaluada, y no solamente selecciona currículums, sino que también analiza habilidades a partir de las entrevistas que nos hacen por video. Es cada vez más posible hoy en día que la selección se haga netamente de manera automática. También en otros procesos, y ahí Sofía mencionó uno en particular, hay mucha tecnología hoy en día disponible para poder hacer las evaluaciones de desempeño de los trabajadores y las trabajadoras de manera automática, a partir de muchos datos de distinta naturaleza, que pueden ser datos que tienen relación y producidos dentro de la misma organización, pero también fuera, redes sociales, etc. Hay tecnología que permite analizar esos datos, establecer clasificaciones de empleados o de trabajadores, ranking de trabajadores e incluso predecir eventuales patrones de conducta en el futuro. O sea, ya existe tecnología que puede decir si usted faltó un día, faltó otro, faltó 3 y tiene tales comentarios en Facebook o en WhatsApp, etcétera, probablemente es un empleado que en 2 meses más va a pedir licencia o que su desempeño va a bajar y por lo tanto eventualmente puede ser despedido. Bueno, existen muchos ejemplos de cómo tecnología e inteligencia se está aplicando a la gestión de recursos humanos. La pregunta es qué efectos esto ha tenido. Ya existen organizaciones como las plataformas digitales de reparto, las plataformas digitales de transporte, Uber, Pedido Ya, Rappi, etcétera, Amazon, como mencionaba Sofía, que tienen la gestión de personas prácticamente automatizadas, ¿cierto? Pero también estas herramientas que les estaba comentando ya están penetrando organizaciones en sectores más tradicionales. De hecho, nosotros hicimos una investigación en el sector bancario este año y nos dimos cuenta que si bien son emergentes, estas tecnologías que les comenté ya están aplicándose, ¿ya? Y para algunos quizás puede ser muy esperanzador o maravilloso deshacerse del jefe o la jefa que a veces llega mal genio a la oficina y nos trata mal o que toma decisiones que consideramos arbitrarias, ¿cierto? Y hay mucha gente que efectivamente piensa que cambiar a nuestros jefes de carne y hueso por sistemas inteligentes nos puede liberar. Pero lo que demuestra la investigación es que los efectos de este cambio, que puede parecer maravilloso a primera vista, yo no lo digo por mi jefe si me está mirando, este reemplazo no es tan maravilloso necesariamente, porque los efectos que tiene sobre las condiciones de trabajo, como decía Sofía, son muy contradictorios. Por un lado, claro, estas tecnologías crean nuevos empleos porque exigen nuevas habilidades y nuevos cargos ligados al diseño y el mantenimiento de estos sistemas inteligentes. Pero por otro lado, la contraparte es que evidentemente también elimina empleo, aquellas funciones que son reemplazadas. En el ejemplo que le estoy poniendo de la gestión de personas automatizada, reemplaza a mano de obra calificada, psicólogos y psicólogas organizacionales, ingenieros comerciales, etc. También, por un lado, por ejemplo,
esta inteligencia artificial aplicada a gestión de recursos humanos puede limitar algunos sesgos de los cuales en Chile estamos súper acostumbrados. El amiguismo, la discriminación porque tenemos mala relación. O sea, muchas decisiones que a veces se toman respecto a los empleados o empleadas de una organización son muchas veces arbitrarias o movidas por criterios que no son necesariamente el mérito, ¿cierto? Hay algunas limitaciones que se pueden disminuir. Pero también, por otro lado, nuevamente la contradicción, hay investigación que ha demostrado que estos sistemas inteligentes también reproducen sesgos. Y un ejemplo muy concreto que es bien conocido es lo que ocurre en el proceso de selección. La inteligencia artificial o estas tecnologías muchas veces están entrenadas con información histórica. Históricamente, las mujeres han sido menos contratadas para ciertos cargos que implican liderazgo, poder, etc. Por ende, el modelo puede perpetuar, en el fondo, estas mismas discriminaciones y sesgos. ¿Ya? Otra contradicción, la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías que automatizan procesos puede permitir que la gente tenga mucho más claras sus tareas y al mismo tiempo ganar un poco de autonomía, porque no dependen de una jefatura que esté indicando qué es lo que hay que hacer o no. Pero por el otro lado, y bien lo indicaba Sofía también en lo que mencionaba, estas tecnologías han demostrado, y es algo que nosotros hemos visto a nivel transversal en todos los sectores que hemos estudiado, tanto plataformas digitales como sectores más tradicionales, generan una presión creciente sobre los trabajadores y las trabajadoras porque hay conciencia de que la capacidad de control y de monitoreo que generan estos sistemas y estas tecnologías han crecido exponencialmente, son gigantescos y la gente lo sabe y hay una presión permanente por trabajar cada vez más y el trabajo se intensifica generando agotamiento y un montón de problemas que estamos viendo hoy en la fuerza de trabajo. Bueno, no quiero extenderme más, solo quiero volver un poco, quiero volver un poco sobre el punto que iniciaba. O sea, yo creo que es muy importante entender que estos efectos y la implementación misma de la inteligencia artificial está generando una negociación permanente. Y de hecho, no solamente de la parte laboral. No sé si ustedes saben, pero los repartidores y repartidoras de plataforma se han organizado contra toda expectativa, incluso a nivel internacional, para defender o demandar una mejora en sus condiciones laborales. O sea, se están generando organizaciones incluso por fuera de los sindicatos tradicionales para contestar los efectos que está teniendo este tipo de tecnología en las condiciones de trabajo. Pero también la resistencia viene de este tipo de tecnología en particular dentro de las organizaciones por las gerencias propiamente tal. Y es bien interesante un estudio caso que hicimos en el sector bancario porque nos dimos cuenta que muchas de estas tecnologías finalmente quedan en desuso. Se generan muchos datos sobre los empleados por toda esta tecnología y estos sistemas, pero esos datos no son utilizados para tomar decisiones y las decisiones siguen siendo tomadas de la misma manera. ¿Y por qué? Porque hay toda una resistencia finalmente de las gerencias locales de perder el control sobre los datos y el control sobre las decisiones. Y aquí voy con esto y con esto cierro. En el fondo, insisto, y yo creo que es un llamado a que entendamos que esta tecnología y cualquier tecnología que automatice procesos tiene efectos contradictorios y es algo que podemos y que se está negociando de manera permanente, no solamente a nivel regulatorio, sino también a nivel de las organizaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisca. Voy a ir con Jan en este momento. Vimos la parte sociológica, ¿no? Que me gustaría saber un poco desde la perspectiva económica. Aquí se mencionaron varias cosas, pero ¿cuáles son las perspectivas para el futuro del trabajo en términos de las habilidades demandadas, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de empleo y la adaptación también de la fuerza laboral que va cambiando las necesidades tecnológicas? Sí, entonces, no es porque no creo que los comentarios anteriores no son correctos, voy a tratar de dar una visión un poquito para dar balances. Primero, yo creo que aunque tenemos miedo, yo no creo que el trabajo va a morir ni mañana ni en 100 años. Las transformaciones tecnológicas han pasado, nos han permitido expandir lo que podemos hacer y no han matado el trabajo, ¿sí? Ese miedo existe desde la revolución industrial y eso no va a pasar. No va a pasar porque la nueva tecnología nos permite nuevas cosas que implican nuevas tareas y esas tareas se tienen que hacer por otros.
es verdad que siempre la transformación tecnológica genera ganadores y perdedores. Y en eso yo quería un poco enfatizar quiénes son los ganadores y perdedores que se predicen que van a existir por el cambio de yo voy a enfocarme en la inteligencia artificial generativa, que es más en desarrollo que, por ejemplo, los sistemas de algoritmo que ya están implementados. Entonces, una de las cosas, el Fondo Monetario Internacional publicó un reporte hace 2 días que enfatiza algo que ya se está más y más conociendo relacionado a lo que Francisca hablaba, que la inteligencia artificial está llegando a poder reemplazar trabajos diferentes de lo que existía antes. Entonces, la automatización reemplazaba tareas rutinarias, muchas veces o cognitiva o no cognitiva, pero por ejemplo, sí, el cajero automático. Eso es uno de los avances tecnológicos que reemplazó la persona que trabajaba en el banco, que distribuía billetes. Ese es un trabajo de medio nivel de calificación en general. La inteligencia artificial está llegando a rangos de calificación mucho más altos. Por ejemplo, trabajos de gestión, trabajos de creatividad, ¿sí? Yo asumo que en 10 años, digamos, la mitad de los libros que vamos a leer no van a ser escritos por una persona, sino por algo que va a ser una mezcla entre persona y software o inteligencia artificial. Y eso entonces nos lleva a un potencial cambio en los impactos de la tecnología. El proceso de automatización generó lo que llamamos polarización en países ricos, es decir, la clase media sufrió, la clase baja no pudo ser reemplazada porque hace tareas que no son automatizables, y la clase rica se benefició porque podía trabajar con los robots mejor, etc. ¿sí? La inteligencia artificial se prevé que podría cambiar, y en particular los nuevos estudios que tenemos en laboratorio y en firmas sugieren que la inteligencia artificial está atacando a la calificación per se. Es decir, en mi clase, ¿sí? Si yo doy acceso a ChatGPT a los alumnos para dar la prueba, no es que el mejor alumno va a pasar a ser mucho mejor, sino que es la persona que tenía más dificultad en mi curso que va a pasar a tener un rendimiento casi indistinguible a la mejor persona. Y eso lo encontramos para pruebas, lo encontramos para tareas en firmas también, ¿sí? Es decir, está achicando el rol de la calificación en el rendimiento del trabajador. Y eso, en vez de generar polarización, aumento en desigualdad, podría generar menos desigualdad, porque los trabajadores que tienen más dificultad a ser productivos, la tecnología parece que la inteligencia artificial va a estar capaz de potenciarlo. Pero para que eso sea una realidad, porque ya estoy pintando un mundo casi ideal y no quiero dar esa impresión tampoco, necesitamos que los trabajadores sepan utilizar esa nueva tecnología. Y cuando tenemos en Chile una tasa de alfabetización digital muy baja, es difícil pensar que el uso de esa nueva tecnología va a ser disponible para todos y que va a lograr cerrar esa brecha. Pero si se hace, los estudios que tenemos en nuestra mano hoy día parecen indicar que eso podría digamos, cerrar algunas de las diferencias salariales. Pero para eso necesitamos, primero, capacitación, y segundo, algo que yo creo que está en la mesa, pero digamos que no es solamente que la tecnología existe, nuestro colega tecnológico no van a poder hablar de esos avances, pero también que las firmas quieren utilizarlo. Y eso va a depender mucho de si tienen la capacidad de hacerlo, si tienen los equipos para hacerlo funcionar y si los trabajadores son menos productivos que la tecnología que se propone, ¿sí? En términos de costo.
Muchísimas gracias. Un aplauso también a Jan por esa otra mirada, ¿no? Estábamos mirando una mirada más persona a persona quizás, y ahora estamos viendo cómo puede impactar en la reducción de brechas, pero siempre y cuando sepamos utilizar la tecnología. Me gustaría ir con Juan. Solamente para recordar, Juan es doctor en Ciencias de la Computación. ¿Cuáles crees que son los desafíos en el manejo de gran cantidad de datos? Acá Francisca nos decía que muchas veces la tecnología, la inteligencia artificial genera muchos datos, pero no son usados, por ejemplo, para la toma de decisiones. ¿Cómo se pueden abordar estos datos para garantizar un impacto positivo en el análisis y la utilización de esa información ya más a gran escala o no? Sí, yo creo que hemos visto un poco discusiones en base como a dos grandes revoluciones tecnológicas. La primera que nos pasó por encima, y yo creo que es una revolución donde nosotros aprendimos de alguna forma a automatizar procesos. Y aquí entran redes sociales, aquí entra Uber, aquí entra Amazon, y estamos automatizando y planificando todo de una forma y a una velocidad que antes no se podía hacer, y aparecen todos estos algoritmos con todos los problemas que mis colegas delataron muy bien. Y luego tal vez Jan habla de un futuro quizás un poco más lejano, en donde la inteligencia artificial ya no se trata de automatizar procesos, sino que se trata de automatizar tareas. Y yo creo que los desafíos son un poco distintos. Simplemente como para situar a qué me refiero con automatizar tareas, hay una encuesta que hace la Universidad de Oxford, que nos hace a varios expertos en inteligencia artificial todos los años. Y la de este año, algunas cosas que arroja es que nosotros creemos, por ejemplo, que tareas como vendedor de retail o conductores de camiones en 10 años van a estar completamente automatizadas. Y entonces ahí ya realmente no es un proceso, no es un algoritmo que genera una interacción con los trabajadores, sino que es literalmente el robot ya es capaz de hacer tareas que hoy por hoy hacen los trabajadores. Entonces un poco con respecto a los desafíos, tal vez hoy estamos en una etapa donde todo es automático y estamos sacando y sacando y sacando datos. No los estamos usando tanto, tal vez, pero ya vislumbramos una etapa donde realmente deberíamos empezar a usar esos datos. Y los desafíos, por supuesto, hay muchos, podemos estar toda la mañana discutiendo de desafíos. Me voy a centrar tal vez en uno y quizás relacionarlo con una cosa chiquitita al final. Hoy por hoy nosotros de alguna forma estamos generando lo que llamamos una huella digital. Cuando nosotros interactuamos con los computadores, hacemos una búsqueda en el navegador, vemos redes sociales. Y esto uno podría ampliarlo a lo que estamos haciendo en la vida y nosotros finalmente generamos una huella. El hecho de que nosotros estemos acá, eso genera una huella. Ustedes estuvieron acá, yo estoy hablando acá, hay una cámara que está filmando, etc. Involuntariamente, nuestra huella de alguna forma se usa y está siendo recogida por empresas y se podría usar para entrenar inteligencia artificial. Entonces, hoy día nosotros conocemos más o menos que las redes sociales toman nuestra huella y la utilizan para entrenar algoritmos de recomendación que generan una respuesta cada vez más de acuerdo a lo que las redes sociales quieren, que son respuestas que tal vez no son las mejores para los usuarios, para nosotros de las redes sociales. Nos mantienen más enganchados, a veces nos hacen enojar. Y cada cosa que nosotros vamos navegando, eso es un datito que involuntariamente estamos enseñando al algoritmo a funcionar mejor. Cuando esto empecemos a automatizar tareas, esto va a explotar. Y, por ejemplo, hay un software de programación que se llama Copilot, que se usa, nosotros la gente que programa lo usamos harto porque te recomienda un poco la programación. Pero Copilot tiene una cosa bien interesante que va aprendiendo tu estilo de programación. Entonces, si yo enchufo Copilot en mi computador, va aprendiendo a programar como programo yo. Y entonces viene como Copilot, digamos, vainilla, sin nada, yo lo pongo en el computador, empiezo a programar y va aprendiendo cosas distintas, como por ejemplo como la cultura organizacional, como cómo se hacen las cosas en cierta empresa. Y eso es una huella que el programador está generando, que hay una inteligencia artificial que está usando. Y esa inteligencia artificial finalmente se está usando para entrenar a un robot que programe como quiere que programe la empresa o que programe al estilo de esta persona. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con actrices, con actores. Estoy como tratando de ver como ejemplo la huella de las películas. Eventualmente mañana podría ser usada por inteligencia artificial generativa para generar nuevas películas y así sucesivamente. Entonces,
finalmente, ¿quién es el dueño de la huella? Yo creo que ese es como un gran desafío. ¿Quién es el dueño de mi huella digital? ¿Y quién es el dueño de la huella en general? Si yo quiero que no se usen mis datos, puedo decir que no se usen mis datos. Si yo quiero que nadie sepa que estoy acá, más allá de los asistentes a esta sala, tengo el derecho a hacer eso. Entonces, hay toda una serie de desafíos y barreras que un poco nos pasaron por encima con esta ola de automatización de procesos, porque nosotros entregamos nuestra huella digital a todos lados, pero que creo que la discusión se va a ir haciendo cada vez más latente, porque vamos a ir sacando más datos, van a haber cámaras, van a haber satélites, van a haber más y más y más y más. ¿Y quién es el dueño de toda esa cuestión? Y sobre todo, ¿cómo aseguro que se use para las cosas que yo quiero? Es un desafío bien importante. Relacionado con eso, lamentablemente también esta captura de huella va generando una asimetría entre lo privado y el Estado, porque hace 100 años el Estado era finalmente el dueño de todos los datos. Habían datos de salud, habían datos laborales, pero todos los datos que se recopilaban finalmente eran del Estado. Nosotros estamos transicionando a una época en que el Estado ya no es el mayor dueño de datos. Hoy en día, empresas, por ejemplo, de Telefónica tienen los datos de dónde estamos, que pueden ser compartidos al Estado o no, pero ahí ya depende. Empresas de redes sociales tienen los datos de lo que nosotros escribimos. Entonces, se va generando cada vez más esta es como una asimetría de información, que yo creo que también es algo que los estados tienen que empezar a tomar esta cuestión y empezar a eliminar esa asimetría. No queremos finalmente depender de privados para hacer todas las políticas públicas que se hacen en el Estado, que se hacen bien. Entonces, también está relacionado. Yo creo que el principal problema es eso. ¿Quién es el dueño de mi huella, finalmente? Muchísimas gracias, Juan. Voy a volver sobre eso después con Sofía, pero antes me gustaría conocer la perspectiva de Mauricio. Perdón. ¿Cómo esperas que vaya evolucionando la dinámica laboral con toda esta creciente automatización y también con la emergente robótica que hemos visto afuera? Hay 2 robots, ¿no? De la USACH y también de la Federico Santa María. ¿Cuáles crees que podrían ser esos impactos tanto en la creación como en la eliminación de los empleos? Bueno, muchas gracias por la invitación a Nidia y al Congreso Futuro. Yo creo que el rol importante acá que hay que entender es que el trabajador tiene una responsabilidad. ¿Ya? No es solamente, ya entregamos los datos, ¿cierto? Como dijo Juan, pero hay un tema de responsabilidad que las nuevas tecnologías, sobre todo las más ligadas a la automatización, nos va a indicar bien cuándo podemos ir delegando nuestras responsabilidades. ¿Ya? Una cosa es delegar un trabajo como tal y otra cosa es delegar la responsabilidad sobre ese trabajo. Por ejemplo, tenemos un camionero y a un mecánico. ¿Ya? El camionero tiene que transportar cosas, ¿cierto? El mecánico tiene que arreglar esa máquina. Por lo tanto, las habilidades que requieren son distintas. Con la aparición de la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, estos modelos de lenguaje pueden tener transformers, algoritmos de backpropagation, tienen un montón de cosas técnicas que sería lo equivalente a lo que el mecánico necesita. ¿Ya? Pero las habilidades que necesita el camionero son distintas y no por eso están a otro nivel. ¿Ya? Son distintas y esas son las que tienen que poder, tenemos que poder entrenar nuestra fuerza laboral para poder enfrentar ese tipo de cambio. ¿Ya? Entonces yo me concentraría bien en que existe una responsabilidad clave en nuestros trabajadores que no podemos delegar, un poquito lo que decía acá. Si el trabajador no acepta que va a tener que utilizar una inteligencia artificial, entonces esa responsabilidad la va a tomar otra persona. Lo va a tomar otra persona que puede estar en una compañía afuera, ¿cierto? Actualmente ocupamos ChatGPT, que es de Google, por ejemplo, perdón, de Microsoft. Hay herramientas de Google, de Nvidia, de muchas compañías que al final del día están asumiendo ciertas responsabilidades de nuestro trabajo. Entonces, la política pública lo que tiene que defender, más que el trabajo per se
un trabajo específico, es que las responsabilidades se queden ahí. Por ejemplo, en el centro, bueno, ¿por qué necesitamos defender esa responsabilidad? Porque una inteligencia artificial, si uno va a computación afectiva, a robótica cognitiva, uno entiende que ese ente, ese chat GPT, no tiene una agenda detrás. La agenda la puede tener quien lo construyó, pero el algoritmo per se no tiene una agenda. De hecho, no identifica muy bien su frontera con el resto del mundo, ¿ya? Tampoco tiene, bueno, si llegamos a conceptos más elevados, no tiene una conciencia detrás, ¿ya? Efectivamente hay investigación en robótica cognitiva, el desarrollo que trata de poner esos elementos en la inteligencia artificial, pero hay mucho por hacer ahí todavía, ¿ya? Estamos hablando que estamos tratando de poner los primeros mecanismos que tienen los animales más básicos dentro de la inteligencia artificial. Ahora, ¿por qué funciona tan bien, cierto? ¿Por qué funciona tan bien ChatGPT y por qué no es útil? Porque básicamente está entrenado con lo que nosotros no alcanzamos a leer una vida completa. Está entrenado con tantos datos que siempre nos va a entregar algo novedoso y tiene un foco muy importante en la coherencia. Pero si el que va a ocupar el ChatGPT, que no tiene por qué saber de redes neuronales profundas ni de los algoritmos, no entiende que, se ha hablado del fenómeno de alucinar, ¿cierto?, de estas redes, si no entiende que le puede entregar un resultado, no sé si falso, pero inventado, ¿cierto?, alucinado, entonces va a creer que esa inteligencia artificial tiene mala fe con él. Es importante bajar un poquito las expectativas que tenemos de la inteligencia artificial en términos de que tienen alguna voluntad, ¿cierto? Como antropomorfismo que le asignamos, ¿cierto?, a la inteligencia artificial es súper importante que tratemos de moderarlo. La ciencia ficción, ¿cierto?, la prensa generalmente nos trata de entregar, ¿cierto?, como esa visión de que nos van a reemplazar en todos los aspectos. Y no porque sean muy buenos en ciertos aspectos, implica que tienen todos los aspectos. La inteligencia artificial generativa tiende a ser un poquito más general, pero yo creo que estamos muy lejos todavía de la IA general en términos de respuesta emocional, de comprensión del humano, etc. Ahora, para terminar, afuera tenemos el perrobot, ¿cierto?, sí, que tiende a, o en lo que trabajo yo con el robot humanoide, tiende a generar esa empatía, y eso hay que aprovecharlo porque se abre una brecha hacia futuro muy importante en lo que es la relación humano-máquina, ¿ya? Los sensores, la robotización como tal en general ha sido bastante árida para el trabajador, ¿cierto? Tiene que conocer, entender mucho detalle técnico, ¿ya? Eso con la relación humano-computador, pues nuevamente con la robótica cognitiva, ¿cierto? Se ven avances importantes que van a hacer que sea mucho más amable esa relación, ya que no sea tan árida esa comunicación con la máquina. Y eso va a cambiar claramente cómo trabajamos y espero, siendo positivo en el comentario, espero que para bien. Manos vale, ¿no? Manos vale. Muchas gracias, Mauricio. Sofía, tengo dos preguntas, una personal. Juan hablaba de la huella digital, de quién son los datos. Se ha hablado de cuánto limitamos para poder anonimizar los datos y que estos no sean abiertos al público y que todos puedan jugar con ellos. ¿Qué tan de acuerdo tú, que trabajas en temas éticos también y de gobernanza, qué tan de acuerdo estás con eso? Oh, híjole, es una pregunta que me parece coyuntural y me parece que es muy difícil en este momento entender un poco lo que hablaban hace rato de la cantidad de información que está siendo recolectada, ¿no? Y en realidad tenemos que entender que el valor no solo viene de los datos, sino de las predicciones que se hacen sobre los datos. Entonces, hay todo una economía sustentada tanto en la compra y la venta de nuestros datos como en hacer las predicciones y vender esas predicciones para tener injerencia en nuestro futuro, ¿no? A mí lo que me preocupa es, uno, que justamente desde algunas aproximaciones se habla de derechos individuales
Y a mí me preocupa mucho que, por ejemplo, estemos hablando de propiedad cuando en realidad lo que estamos perdiendo a nivel colectivo es, por ejemplo, hay serios impactos en la democracia, estamos teniendo serios impactos en el acceso a la información, en la equidad, en la no discriminación. Y en realidad el problema es que muchos de los casos, por ejemplo, que han sido intentados pelear en las cortes a través de reglamentos como de protección de datos personales, solo son válidos o solo se pueden ganar si se puede demostrar directamente que se ha habido un impacto serio en ese individuo. Entonces no nos dan herramientas suficientes para pelear lo colectivo y yo creo que es un gran problema para mí justamente empezar un poco tal vez hablando solo de propiedad, ¿no? Y de uso y de usufructo, porque en realidad yo creo que la conexión y los problemas que estamos teniendo son totalmente de otra índole, ¿no? Entonces yo tendría un poco de cuidado, sé que hay mucho interés obviamente en proteger esto, no es que se menosprecie para nada el que es importante que mantengamos la privacidad, pero un poco pensando en lo que se dice sobre todo de la anonimización. Esto es como mi plática de mañana, entonces, perdona. Bueno, pero un poco me parece que también es muy importante darnos cuenta que justamente ese punto y me parece muy importante ponerlo sobre la mesa, se ha creado esta idea de que si somos anónimos, en realidad esto es legal. Una vez que sus datos son anonimizados, se pueden comprar, se pueden vender, se puede hacer lo que sea sin su consentimiento y se pueden usar básicamente para lo que sea. Entonces está esta idea de que estamos protegiendo la privacidad y proteger la privacidad significa anonimizar y anonimizar significa perder todos los derechos y responsabilidades sobre los datos. Entonces yo tengo una preocupación de que ha habido una cooptación del discurso sobre qué necesitamos a nivel colectivo, sobre todo en la academia, de las soluciones que se están planteando, sobre todo mucho trabajo en métodos de anonimización, en métodos que en realidad permiten este tipo de procedimientos para bien proteger la privacidad, que es lo que en general es protegido por los marcos regulatorios, pero que en realidad lo que están permitiendo es la expansión del capitalismo de la vigilancia y la expansión de la recolección y el extractivismo de datos a gran escala. Entonces, yo diría un poco eso. Otro punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Sofía. Francisca, vamos a tratar de hacer una segunda vuelta con todo, así que vamos a pedir respuestas más cortitas ahora. Tú hablaste también, lo deslizaste, ¿no?, de las implicancias éticas y sociales, ¿no?, de incorporar la inteligencia artificial, y hablaste de las desigualdades. ¿Qué rol deben cumplir los sindicatos? Hablaste también de que uno formaba sindicatos fuera de lo tradicional. ¿Qué rol deben cumplir los sindicatos en este proceso de transformación tecnológica? ¿Y cómo se va creando este nuevo rol? Bueno, yo creo que Jan decía que en el futuro estas tecnologías eventualmente podrían generar una menor desigualdad, ¿cierto? Pero independiente de eso, como ese futuro todavía no llega, lo que uno observa hoy en día es que lo que está ocurriendo con la revolución tecnológica es que está dualizando de alguna manera o polarizando el mercado del trabajo. En América Latina estamos acostumbrados a esto. Toda la historia ha habido un sector formal con relativas buenas condiciones y un sector informal que ocupa prácticamente la mitad de la población. Eso es algo que nosotros conocemos. Pero la revolución tecnológica no está solucionando eso, sino que más bien lo está consolidando en este momento, independiente que en el futuro esto puede cambiar. Es decir, que lejos de erradicar de alguna manera las desigualdades sociales que han existido históricamente, las está consagrando, institucionalizando. ¿Cómo salir de esto? Y ahí engarzo un poco con la pregunta que me hacía. Yo creo que evidentemente tenemos que discutir y negociar y tratar de regular, no solamente a nivel estatal, sino que también a nivel organizacional, para evitar que esto siga ocurriendo, para evitar que estas brechas sigan ampliándose. Y el problema que tenemos es que esto nos pilla en un mal momento, porque ¿quiénes representan a las partes más débiles en estas relaciones? Porque en el fondo las multinacionales tienen maneras de representarse, ¿cierto? Pero ¿quiénes representan a la parte más débil? A los ciudadanos ¿cómo se dice? Como de pie. Nos pillan en un mal momento porque a nivel global, al menos en todas las democracias occidentales, hay una crisis de representatividad impresionante. No hay confianza en las instituciones.
Y a nivel más micro, la parte trabajadora, tampoco hay una crisis sindical importante que ha afectado a todo el mundo occidental y en Chile también. Los sindicatos son débiles. Y no solamente son débiles hoy día, sino que además toda esta revolución tecnológica está exacerbando esa debilidad, porque está destruyendo empleos en sectores donde tradicionalmente el sindicalismo ha tenido más fuerza, por un lado. Por otro, porque está generando nuevas formas de trabajo, como el trabajo de plataforma, donde es muy difícil generar organizaciones sindicales formales, porque el trabajo es más rotativo, porque hay más flexibilidad, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí hay un desafío muy importante que tiene que ver con cómo generamos instancias de diálogo y de representación en esta nueva era. No solamente para enfrentar el problema de tecnología, que es lo que estamos hablando, sino que en general. ¿Qué hacemos con esta crisis de representatividad en la que estamos sumergidos? Y dejo esa pregunta porque si la respondiera sería premio Nobel. No lo soy. Muchísimas gracias, Francisca. Millán, me gustaría saber, hemos hablado también de lo que es realidad y de lo que quizás lo vemos a futuro, tú lo mencionabas antes. ¿Cuánto de lo que hay en el debate público sobre la inteligencia artificial y la automatización del trabajo ya es una realidad y cuánto hay de mito y también puede ser de fantasía? O sea, como decía antes, a veces creemos que ese miedo a la tecnología es algo recién. Nosotros en nuestra investigación vamos hacia la revolución industrial del pasado y yo le podría sacar citas de 1840, de 1920, y ustedes pensarían que son de hoy. Ese miedo a la nueva tecnología y su impacto sobre el trabajo existe. Y yo no quiero decir que no tenemos que ser, digamos, tomándolo en serio y no pensar que la tecnología es inocua y que tenemos que solamente vivir con ella, sino me parece súper importante de tener esa sensación y esa obligación de negociar, de pensar en su rol, de capacitarnos para poder trabajar con ella mejor. Como decía Mauricio, si somos incapaces de entender la nueva tecnología, ¿cómo vamos a poder influir en su desarrollo y en su adopción en nuestro medio de trabajo? ¿Sí? Entonces, pero no con tanto miedo, con esa sensación que Terminator llega y que nos va a matar todos ¿sí? en el futuro. Entonces yo creo que eso sería un poco la visión dramática y caricatural. Pero también hay que no pensar que entonces el mundo del trabajo va a seguir existiendo. Eso significa que nos vamos a tener procesos de transición bien duros y a veces puede afectar gente muy específico. Por ejemplo, en la revolución tecnológica de la telefonía, ¿sí? Una del grupo más impactado fueron mujeres casadas, que era una de las pocas cosas que se podía hacer siendo mujer casada, ¿sí? Con niños. Era un empleo aceptable de ir a enchufar el teléfono, ¿sí? De una línea a otra. Yo sé que muchas de la cara aquí me van a decir, ¿qué es eso? Era una ocupación hiper importante en una época donde había que enchufar la línea telefónica para conectar dos personas en el mundo. Ese grupo de mujeres que había logrado entrar y quedarse en el mercado laboral sufrió tremendamente por la llegada de esa nueva tecnología. Entonces tenemos que pensar cuáles van a ser los grupos. Si pensamos, por ejemplo, que en 10 años todo lo que es conducción va a ser automatizado, que yo tengo dudas cuándo lo vamos a lograr, porque yo creo que tenemos demasiado miedo a no tener un humano sentado en la cabina de conducción, pero sí se logra. Eso es un grupo de trabajadores con características socioeconómicas muy específicas y no necesariamente gente que vamos a poder reubicar en un horizonte corto a nuevos trabajos donde van a ser capaces de ser muy productivos. Entonces hay que pensar en esos procesos de transición, en esa ayuda, en esos procesos de recapacitación para eso. Y solamente yo
vi en la noticia, hablando de cuáles mitos, un debate en la comunidad científica. Hace 2 días salió un artículo en Science Advance de el uso de la inteligencia artificial para hablar de huella digital. Lograron meter tantos datos que son capaces de identificar con bastante precisión 2 huellas mías de 2 dedos diferentes, ¿sí? Y eso es algo, digamos, que no se pensaba ser posible. El gran debate en la comunidad científica es que la persona que publicó eso es un alumno de pregrado de ciencia computacional. No tiene ninguna base en ciencia forénsica o en criminología. Y de eso yo quería hablar, de esa brecha que puede cambiar. Esa persona no entendía nada de la teoría de huella digital, pero sí podía meter los datos en el computador y hacer correr el computador bien para poder tirar esas conclusiones. Hay un debate si es algo novedoso o no, no voy a entrar ahí, pero hay esa capacidad de poder explotar la nueva tecnología sin necesariamente todos los años de capacitación que otros expertos tenían en ese mundo. Muchísimas gracias, Jen. Bueno, eso es lo entretenido también de la tecnología y la ciencia, que abre siempre nuevos debates. Juan, ¿cómo impactan las prácticas de manejo de datos masivos en la privacidad también y la seguridad de las personas, considerando siempre las implicancias éticas y sociales? Sí, os voy a colgar un poco de la respuesta de Sofía, tal vez. Finalmente, siempre pensando que también hay un tema de velocidad, porque las revoluciones nos pasan por encima. Si ya estamos viviendo una, ya se viene la otra. Y cómo vamos a aprender a lidiar con eso y tratar de descubrir los problemas antes de que empiecen a ocurrir. Entre paréntesis, yo creo que claro, hoy día, por ejemplo, en la sociedad ya estamos tratando de lidiar con algunas cosas, ya entendemos, por ejemplo, que tal vez hay todo un debate como de teléfonos y establecimientos educacionales, y llegamos 10 años tarde. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no llegar 10 años tarde con lo que se viene ahora, que es como toda esta inteligencia artificial generativa? Y definitivamente anonimizar sirve a veces, sirve un poco, pero cuando estamos hablando de robots o de modelos de inteligencia artificial que van aprendiendo la huella de todas las personas, incluso si uno anonimiza esos datos y después empieza a contar una historia y ese robot termina describiendo, por ejemplo, mi biografía, porque yo lo guié y alguien va a decir, no, pero es que la subimos anónima. Igual es mi biografía, ¿sí? O lo mismo con una foto. ¿Qué pasa si yo tomo una foto y se la paso al robot para que haga algo? O tal vez la retoqué un poquito. Y bueno, es que no es la foto tuya, está un poco retocada. Entonces hay toda una nueva gama de discusión de dilemas, de decir, claro, cuando algo está anonimizado, cuando no, cuando hay una referencia a la persona en la huella que no está claro, y ante el poder de cómputo que tiene la inteligencia artificial, ya no nos va a bastar pensar en las habilidades que tenemos nosotros las personas para de-anonimizar, sino que tenemos que pensar en un robot que es mucho más potente en algunas cosas. Entonces yo creo que ese debate también va a estar interesante. Muchísimas gracias, Juan. Mauricio, vamos a ir terminando porque nos quedan entre 5 y 10 minutos. Espérenme un segundo. Mauricio, disculpa. ¿Cuáles crees tú que son las perspectivas para el futuro del trabajo en términos de habilidades demandadas? Un poco lo que preguntábamos allá en el principio, ¿no? También en términos de modelos de empleo y también de la adaptación de la fuerza laboral a los cambios que están ocurriendo rápidamente con la tecnología. Sí, para los cambios que se vienen, yo creo que hay que poner un paso atrás y ver cómo han sido los cambios en el último tiempo. ¿Ya? Yo me acuerdo cuando empecé mi doctorado en inteligencia artificial y agente autónomo, me preguntaba cuándo iba a haber un auto con conducción autónoma comercial, por ejemplo. Y yo pensaba que iba a ser a 20, 25 años. Y ocurrió que fue en 7 años. En 7 años teníamos al modelo ES de Tesla funcionando, digamos, y montones de otros competidores.
Con los modelos de lenguaje, por ejemplo, también vi una charla de Jocelyn Dustin, me acuerdo, y dije, ¿cuándo pasará el test de Turing? Esto, y actualmente uno abre el diario y ve que ChatGPT rindió la PAES, ¿cierto? Y sacó el 4% del lenguaje más alto de estudiantes. Entonces, uno se pregunta qué tenían esas tecnologías en particular o esos avances en particular en comparación a otros. Y lo que ocurre es que hay muchos avances, uno se mete a Google Scholar y busca, hay muchos avances en la ciencia, en la ciencia de los datos, ¿cierto? En la ciencia de la computación, en las ciencias cognitivas, pero algunos de ellos tienen un boost, ¿cierto? Un empuje mucho más importante por la industrialización actual de la inteligencia artificial. Y ahí nos miran a los investigadores preguntándonos qué es lo que está pasando. Y yo creo que hay muchos espacios que tienen que cubrir otras personas que no somos los investigadores. Si van a nuestros currículums y ven nuestras publicaciones, son de temas hiper específicos. Y por lo tanto, hay un espacio que se abre con una industria para conocedores de otros dominios. Y creo que la forma de poder encontrar cuáles son las competencias que se necesitan para el nuevo empleo tiene que ver con que existan esos otros actores. Esos actores que sepan de la última tendencia de lo que está ocurriendo en las compañías, en los últimos papers, porque también publican papers, pero también en lo que sale en las páginas web de las compañías. Necesitamos a gente que esté informada de lo que está pasando y no solamente quedarnos con la investigación fundamental que hacemos los investigadores en las universidades. Eso. Absolutamente. Muchísimas gracias, Mauricio. Me dieron 5 minutos, así que tenemos 10 minutos más. Y aquí me gustaría, para no quedarme con el micrófono, me gustaría saber si hay una o dos preguntas, solamente vamos a tener ese tiempo para poder responder. Aquí tenemos 2, listo, ya, las vi, están cerca. Voy a prestar el micrófono a ver si me pueden ayudar. Vale. Está el caballero de polera verde y la señora de polera negra que está 2 más abajo. Hola, muchas gracias por lo que han compartido. La duda mía es la siguiente, tiene que ver con la huella. Porque yo ayer fui a tomarme un café con 2 amigos de una edad similar a la mía, pusimos los celulares y hablamos deliberadamente, exclusivamente de bicicletas. Llegamos a la casa y los 3 teníamos ofertas de ese producto. Entonces, mañana vamos a hacer el ejercicio y vamos a ir sin los celulares. Y creemos que va a pasar lo que va a pasar. Entonces, la pregunta mía es, ¿dónde yo hoy puedo tener una certeza de que no estoy alimentando la huella? Independiente si quiera o no quiera hacerlo, porque es el mundo que estamos viviendo. Entonces, quisiera saber ahí dónde no estoy alimentando esa huella. O sea, partir por apagar el celular, eso está claro. Que igual es una buena práctica si estás con amigos, apagar el celular, en todo caso. Estamos en esto. Y yo creo que finalmente el sacar datos puede ser positivo para nosotros. Datos, por ejemplo, de hospitales. Si quizás alguien te dice, mira, supimos que ayer fuiste a comer y comiste mucha grasa, ten cuidado. Tal vez eso podría ser un poquito más positivo que alguien que te diga, toma, ¿querés bicicleta? Entonces, lamentablemente, el debate está un poco abierto sobre qué es lo que deberíamos o lo que no deberíamos hacer. Y también está un poco abierto sobre cómo nos podemos desenchufar, porque en Santiago hay cámaras y en algunas partes también hay cámaras y hay otro tipo de cosas. Entonces, por supuesto que si uno quiere desenchufarse completamente, bueno, a las montañas sin celular, no todos podemos darnos el lujo de hacer eso, por supuesto. Y tal vez una recomendación es efectivamente estar pensando en que uno genera una huella y tener un poco de cuidado. Si esa huella realmente no es muy importante, o sea, es algo que uno debería manejar. Uno debería entender estos artefactos tecnológicos que nosotros usamos como artefactos que efectivamente registran nuestras acciones y tener una conversación tal vez interna, tal vez familiar, tal vez con amigos, decir, bueno,
hasta dónde vamos a llegar con este uso de artefactos a sabiendas de que están recolectando huellas y dónde nosotros ponemos la pausa. Yo creo que finalmente hay un tema personal ahí que cada uno tiene que resolver mientras estamos esperando que resolvemos el tema colectivo, que tal vez es el más difícil de resolver y no creo que lo resolvamos pronto tampoco. Muchas gracias. Sí, hola, muy buenos días, Mari Montesinos. Yo escribí una guía de estudios para mis alumnos de inteligencia artificial que se llama Rastreando el Código, en donde hacíamos un recorrido pasando por el desarrollo de la tecnología y la ética de la inteligencia artificial. Y parte de esa investigación para esa guía, lo que leía, había como comentarios de otras personas que evidentemente habían escrito papers y documentos anteriormente. Uno que extraña, por ejemplo, que a nivel escolar no preparamos a la juventud para el trabajo tecnológico del futuro, es decir, los enseñamos a usar una calculadora para que resuelvan los ejercicios de matemática, pero no le enseñamos que la calculadora puede ser una herramienta para la contabilidad, por ejemplo. Les prohibimos que utilicen ChatGPT porque van a resolver la prueba, pero no les enseñamos a investigar en una sala con ChatGPT para que hagan un informe, investiguen, aprendan algo nuevo y después lo puedan explicar a los alumnos. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención era que una de las personas opinaba que la mayoría de la información que toma la inteligencia artificial para responder cosas que tienen que ver con los estudios, aprendizaje, vienen de papers redactados por personas que tienen opiniones también sesgadas, tal vez muy humanistas, tal vez muy capitalistas. Lo importante es que hasta qué punto uno puede creer 100% lo que le responde si ya de por sí lo está tomando la información de alguien que ya está sesgado, que era lo que opinaban al principio. Y también para finalizar, otra de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que cuando nosotros desarrollamos tecnología, la desarrollamos para el bien, pero muchas veces termina utilizándose para el mal. Y hablaban también de la tecnología para el sabotaje. Por ejemplo, un empleado muy tecnológico que se puede utilizar muy bien, una base de datos, un sistema informático, puede terminar saboteando toda una empresa y todo el trabajo de sus compañeros de trabajo al alterar, digamos, la información y los datos para que las respuestas que se entreguen afecten el desarrollo de la compañía, por ejemplo. Entonces llama muchísimo la atención eso, que tengan que haber materias o ramos tal vez en la universidad, en el colegio, en donde haya mucho enfoque sobre la ética y el uso de estas herramientas para poder ser aprovechadas en el futuro de forma más positiva. Eso, gracias. Yo también puedo ser Jan, ¿tú quieres partir? Pues sí, bueno, me parece que las preguntas que plantean son preguntas que ahorita todo el mundo nos estamos haciendo, ¿no? Bueno, creo que además fue una pregunta muy amplia, abarca muchos temas, pero para mí lo que ha sido muy importante, digo, no sé, hay muchas aproximaciones, como bien dices, a qué se podría hablar o qué no. Pues para mí justo lo más importante sobre todo ha sido tener un enfoque y multidisciplinario, ¿no? Que permita sobre todo no tanto entender la parte técnica que tiene ciertos aspectos que son importantes, como la parte de los sesgos, pero también, por ejemplo, eso, que se espera que haya cosas sin sesgos y todo va a tener sesgos. O sea, somos personas, o sea, tenemos miles de sesgos cognitivos, o sea, sesgos es parte de nuestra evolución, es parte de todos tenemos una visión sesgada. Entonces, luego también hay ciertas expectativas de cosas que pues, no van a pasar. O sea, sesgos va a haber siempre. Lo que nos gustaría, por ejemplo, es que tal vez haya cierto tipo de sesgos que están asociados con prácticas discriminatorias como racismo, sexismo, homofobia, que no quisiéramos, ¿no? Que se sigan amplificando. Entonces, creo que luego también hay que tener un poco de cuidado en lo que esperamos y lo que no vamos a poder tener, y eso, por ejemplo, me parece que es un trabajo súper importante de divulgación que se tiene que hacer, incluso no solo por la academia, pero también por las empresas. O sea, como que nadie nunca dice cuáles son los límites y los riesgos de sus propias tecnologías. Siempre es como, estos son todos los posibles beneficios, todo está saliendo de maravilla. Entonces, hay una opacidad muy grande. Y es justamente, yo creo que en lo que tenemos que trabajar ahora mucho, en visibilizar en realidad cuáles son las limitantes de lo que tenemos, cuáles son los riesgos, pero también
para mí algo que es muy importante, en general se habla de esto como algo inmaterial y como que está así como etéreo, que existe ahí como el internet, y yo creo que hay un trabajo muy grande y sobre todo que es un trabajo que siento que tenemos que hacer en el sur, es el de conectar esto con la materialidad concreta, con cuerpos y territorios. Entonces, ahorita estuvimos hablando de trabajo y de trabajadores, hay personas que trabajan en las plataformas digitales para hacer que estos sistemas funcionen, pero poco se habla de los impactos ambientales, de que se depende de toda la infraestructura de telecomunicaciones, del agua que usan los centros de datos, de los conflictos que ya hay, la pérdida de territorio, las minas, el cambio climático, ¿no? Entonces, como que yo creo que hay que hacer un trabajo muy grande en poder conectar esto con una realidad concreta y con procesos específicos, muchos de ellos que se están desarrollando en nuestros territorios. Ustedes tienen de las mayores reservas de litio en el mundo, ¿no? Y esto es en este momento algo estratégico y de conflicto, ¿no? Entonces yo creo que también estamos dando a veces mucha importancia a las máquinas y al artefacto y estamos perdiendo de vista cuerpos y territorios. Y entonces mi recomendación en general sería intentar justamente aterrizar un poco más las conversaciones, sobre todo mucho más de ser posible en nuestras propias comunidades, ¿no? En los trabajos que ya se están haciendo, de cosas que sabemos que están pasando, porque además creo que es muy importante que entendamos que estos sistemas no son como soluciones universales y que no funcionan. De hecho, funcionan muy mal en contextos en los que no han sido, de los datos si no vienen de esos contextos, funcionan muy mal. Entonces, de hecho, dependemos mucho de entender nuestras realidades concretas, de entender los procesos concretos que se quieren automatizar para que esto tenga incluso el potencial de funcionar bien. Entonces, pues yo creo que, no sé si esa es como una sugerencia de lo que yo considero que es importante hacer y de, por ejemplo, pues sí se habla mucho de la propiedad de los datos, de justamente de si lo debemos usar o no. A mí me preocupa el cambio climático, a mí me preocupa la cantidad de agua que estamos usando, el nivel de recursos que estamos utilizando. Para mí personalmente eso es algo que no se está discutiendo suficiente, como que ya se está diciendo, bueno, pues ya todos vamos a usar ChatGPT. Y las cifras que estaban dando ayer es como uso un vaso de agua cada 20 conversaciones, o no me acuerdo qué. Entonces también yo creo que hay que empezar a ser un poco más críticos de, pues sí tenemos todo este potencial, pero esto está anclado en una materialidad, en costos reales, en cuerpos reales, y a mí me gustaría que tuviéramos un enfoque más claro, y creo que para nosotros desde el sur es muy importante porque aquí están las minas, aquí se tiran los desechos, aquí hay muchos de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría con eso. Alcanzamos a... Sí, no, muy cortito. No, un poco para enfatizar lo que decía también Sofía. Yo creo que hay que tener claro que todo esto que está pasando, o sea, Mauricio planteaba, claro, la inteligencia artificial no tiene una intencionalidad, no es un sujeto, ¿cierto? Eso es una falacia pensar que es una persona. Claro, no es una persona, pero cómo se usa la inteligencia artificial, qué efectos genera, eso sí está atravesado por relaciones de poder y desigualdades existentes. Todo este proceso de revolución tecnológica no está ocurriendo en el vacío, ocurre en un contexto particular, ocurre en un tiempo determinado, donde existen relaciones de poder. Entonces, tenemos que entenderlo desde ahí, porque si no es imposible que podamos darle la orientación que queremos. Muchísimas gracias, Francisca. Mauricio. Sí, solo enfatizar que a la pregunta concreta de ¿qué hago con un modelo, con un ChatGPT que me está mintiendo, ¿cierto? Quiero enfatizar el punto de la responsabilidad, porque la responsabilidad de uno es del trabajador, ¿cierto? Es tomar esto y procesarlo, ¿ya? Porque esto maximiza según los datos que tiene nomás, no tiene una intencionalidad de mentir, independiente de que efectivamente eso está llevado por otros intereses en esa línea. Así que, gracias, Mauricio. Jen, ¿contigo? Solamente enfatizando, lo que hay que enseñar a los niños es a curar la información. Hoy, cuando nosotros éramos chicos, había que ir a buscar la información, había que ir a la biblioteca, a leer. Eso ya en el mundo de hoy no es, la información sobra. Hay que aprender a seleccionar y a creer y encontrar la información correcta. Eso es lo que tenemos que enseñar a los niños hoy. Muchísimas gracias.
Vamos cerrando. Agradecemos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANID, y Congreso Futuro por generar estos espacios de conversación y diálogo. Y los liberamos a todos para que puedan seguir disfrutando de este Festival de la Ciencia.